Hola, bienvenidos a este SIM Academy, en el que hablaremos de los aspectos clave en la compra de una vivienda de obra nueva con Jaime Fernández Gallego, gerente de Asprima, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, una asociación que tiene más de 40 años de vida. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias, Eloy, por invitarnos y darnos la oportunidad de estar aquí con vosotros. Gracias a vosotros. Antes de entrar en materia, vamos a recordar que en este SIM Academy hablaremos específicamente de la compra de una vivienda de obra nueva a un promotor inmobiliario, que tiene sus particularidades frente a la compra de una vivienda de segunda mano o la adquisición de una vivienda en régimen de cooperativa. Hecha esta precisión, comenzamos. En primer lugar, Jaime, ¿cuáles son los pasos o fases en la compra de una vivienda de obra nueva? Bueno, pues quizás el primer paso después de tomar la decisión de compra es firmar una reserva con el promotor. Es una reserva, digamos, que es un derecho de compra sobre la vivienda, en la cual el promotor nos reserva esa vivienda y no puede venderla a otro comprador que no seamos nosotros. En esa reserva ya se indica quién compra, quién vende, la vivienda que es dentro del complejo inmobiliario y los metros que tiene, y normalmente digamos que lo que se indica es que posteriormente se dan unos plazos que normalmente suele ser cuando el promotor consigue la licencia de obra, se firmará o se perfeccionará ese contrato de reserva en un contrato privado de compraventa. En ese contrato privado de compraventa, que como digo se firma una vez el promotor tiene la licencia, digamos que ese contrato ya tiene todos los derechos y obligaciones que posteriormente se van a elevar a público en escritura. Es decir, tenemos que tener quién vende, tenemos que tener quién compra, tenemos que saber lo que se vende, a qué precio y qué forma de pago, qué garantías hay, si existe financiación, cuál es, en qué banco está y en qué condiciones. Y, como decía, los derechos y obligaciones de las partes, como son la fecha de entrega, calidades, años de garantía, que entraremos ahora a desglosar posteriormente. Por último, una vez la vivienda o la promoción está terminada, lo que se hace es elevar ese contrato privado de compraventa en escritura pública para que tenga acceso al registro de la propiedad. Ok, por tanto, reserva, contrato privado y escritura pública. Muy bien. La compra de una vivienda es una inversión muy importante. Por tanto, también es muy importante asegurarnos de que contamos con la información necesaria antes de tomar una decisión. Jaime, ¿cuál es esa información que debemos tener en cuenta? Es una información muy importante, ¿verdad? Sí, necesario y vital, porque sobre todo estamos comprando un bien que es el bien que probablemente nos gastemos más dinero en toda nuestra vida. Entonces tenemos que saber quién nos vende, qué nos vende y en qué condiciones. Por empezar por quién nos vende, tenemos que saber quién es la empresa que nos vende, si está inscrita en el registro mercantil, y si es una vivienda nueva tenemos que saber también quién ha efectuado el diseño de esa vivienda, tanto el arquitecto como quién la va a construir, que es el constructor. Por hacer una mención a la información que podemos conseguir del registro mercantil, decir que esta es totalmente pública y que podemos saber incluso las cuentas de resultados del constructor y los balances de años anteriores para saber si es una constructora, una promotora solvente o no lo es. Por otro lado, también estamos hablando de la vivienda en sí. Tendríamos que saber si la vivienda, digamos que está la vivienda o el conjunto inmobiliario, tanto la parcela, está inscrito en el registro de la propiedad. Aquí sí quisiera detenerme para enseñaros una nota simple del registro de la propiedad para que veáis lo que contiene. Es una nota simple de hace bastantes años, pero nos vale perfectamente para lo que estamos hablando. Cada finca registral tiene un número
que no comparte con ningún número más. En este caso estamos hablando, como veis, del registro de Roquetas de Mar, la finca 99.777. Si descendéis un poco más, está la descripción de la finca. Esta descripción de la finca la tiene que hacer la promotora en el momento que tiene licencia, cuando hace notarialmente la obra nueva y la división horizontal del complejo inmobiliario. Como veis ahí, estamos hablando de dónde está, de en qué planta está, en qué situación está, en las calles, con quién linda, es decir, linda con el mismo piso si es el número C, por ejemplo, linda con el B del mismo portal, y estamos hablando también sobre todo de los metros cuadrados construidos y útiles. Aquí ya se fijan también, como veis en la última línea, el porcentaje que va a tener en los gastos de comunidad, que en este caso es el 2,22%. ¿Vale? Si seguimos bajando, empiezan a aparecer cargas, todas afecciones, aparecerán bastantes afecciones fiscales, porque digamos que el Estado tiene derecho a cobrar de las distintas fases que se van haciendo. En este caso se ha hecho segregaciones, se ha hecho la obra nueva, la división horizontal, a JD por todos esos procedimientos, y quedan afectadas las fincas durante 4 años. No hay ningún problema porque está ya pagado, pero en el registro lo menciona. Y luego, por último, pues una carga propia, como veis aquí, de una hipoteca a favor, en este caso, de una caja de ahorros para responder por el total que está hipotecado. Esto es lo que cuando pidáis, digamos, y si está inscrita, digamos, la responsabilidad hipotecaria de la promoción, veréis de las cargas que tiene vuestra finca, porque daros cuenta que vosotros compraréis siempre libre de cargas. ¿Vale? Seguimos con otro de los requisitos que tiene que tener el contrato, que sería la memoria de calidades, que también os voy a enseñar una memoria de calidades al efecto, ¿vale? Donde se pormenoriza, y además es contractual, y tanto el promotor como la constructora, como el arquitecto que lo diseña, debe cumplir a la hora de la ejecución. Es decir, es una documentación que se añade al contrato y es de obligado cumplimiento por las partes. Si no fuera cumplida, el comprador tiene derecho a una reclamación por eso. Y aquí se definen tanto la cimentación, estructura, como está hecho, cubiertas, albañilería de la fachada, albañilerías interiores. Estamos hablando del interior de la vivienda, si las paredes son digamos, las separaciones son de pladur, o por otro lado son de ladrillo, cómo van alicatados los baños, y puede ser tan pormenorizada como nosotros queramos. Es decir, se puede decir que los alicatados son de 30 por 30 de una marca de reconocido prestigio, o se puede decir que son de porcelanosa, por poner un ejemplo. Si decimos que son de porcelanosa, lo que nos tienen que dar cuando los recibamos tiene que ser material de porcelanosa. Tenemos que hacer también referencia a si la cocina va montada, no va montada, si nos dan qué tipo de muebles y si va con electrodomésticos. Tenemos que hacer referencia también a las zonas comunes, si tiene piscina, zona de juegos, zona de pádel, etcétera, etcétera. Es decir, es una relación pormenorizada de lo que nos vamos a encontrar cuando nos entreguen la promoción. Aquí también quiero hacer referencia, porque la he mencionado antes, a la superficie útil de la vivienda. Nos encontraremos varias superficies en el contrato. Entonces, quiero especificaros que la superficie útil es quizás donde tenéis que poner el foco, porque es la superficie pisable de vuestra vivienda, es decir, lo que va a tener vuestra vivienda eliminada en las zonas comunes. Normalmente suele tener un ratio entre superficie útil y superficie construida de un 28 o un 30%, dependiendo de la problemática y de cómo sea solar. Es decir, una promoción o un piso de 3 dormitorios que tenga 80 metros útiles construidos, útiles, puede tener aproximadamente unos 110 metros cuadrados
construidos. Pero esos 30 metros van a ser de zonas comunes, de portal, de zonas aledañas, escaleras, que realmente la promoción evidentemente tiene que tenerla, pero no debéis contar con ellas a la hora de ver una habitación, lo que os va a caber en ella. Seguimos con otro tipo de información que debe estar en el contrato, donde deben estar también los manuales de uso, de instalaciones y evacuación del inmueble en caso de emergencia. Importante también que debe estar en el contrato la licencia de obra, porque cuando demos el salto de reserva a contrato privado de compraventa, es porque el promotor ya sabe a ciencia cierta cuándo os va a poder entregar la entrega y, por tanto, os va a poner un plazo de entrega. Es importante saber en qué municipio o cuánto tarda el municipio en el que yo quiero la vivienda digamos, el dar una licencia de obras, porque nos podemos encontrar con sorpresas de que hay municipios que están tardando hasta 16 meses en dar una licencia de obras, cuando hay otros que están en 3 meses. Esa diferencia, esa horquilla de 13 meses, lo que nos va a hacer es encarecernos la vivienda por un lado, y si estamos de alquiler o estamos pagando otra hipoteca, encarecer indirectamente el precio de la vivienda. Igual ocurre con la licencia de primera ocupación. En el momento que la promotora, digamos, termina el proyecto inmobiliario, lo que ocurre es que en determinadas comunidades hay que pedir, de hecho en Madrid hay que hacerlo todavía, hasta que no cambien la ley de suelo, hay que pedir una licencia de primera ocupación que, dependiendo de los ayuntamientos, está tardando entre 3 y 5 meses, en la cual la vivienda está terminada, pero no se puede escriturar a favor del comprador, porque no ha ido el ayuntamiento a dar, digamos, el ok de que la vivienda cumple, como es preceptivo, todos los requerimientos del primer proyecto que se presentó en el ayuntamiento, y es simplemente una medida digamos, de chequear que esa vivienda cumple con los requerimientos del proyecto que se presentó en su día en el ayuntamiento. El precio, pues el precio en la vivienda, evidentemente, es lo que nosotros pagaremos más los impuestos. Digamos que los impuestos que afectan a la vivienda es el IVA, que en este momento es el 10%, y actos jurídicos documentados, que, como veremos luego, es un porcentaje también, el 0,75 en el caso de Madrid, del precio de la vivienda. La forma y los medios de pago deben estar especificados. Como sabéis, los bancos están financiando entre un 75 y un 80%, con lo cual el 20% restante lo tenemos que ir dando mediante una entrada, que será más o menos grande dependiendo de la promoción, y unos pagos mensuales a lo largo de la vida de la promoción. Esos pagos mensuales, evidentemente, irán incrementados con el IVA correspondiente. Lo habitual es poner un 5%, 10% como mucho de entrada, y luego un 5, un 10% a la hora de, vamos, en cuotas mensuales durante la vida de la promoción. Ese dinero que vosotros habéis dado, digamos, una pregunta recurrente es ¿qué pasaría con él si la promoción no sale bien, o pasa algo, o me la entregan más rápido, o no se lleva a cabo? Entonces, quiero que sepáis que, a partir de que la ley obliga a partir de que contamos con la licencia de obra, a establecer unos avales a favor de los propietarios por las cantidades entregadas a cuenta, incluido el IVA, que si esa promoción no se lleva a cabo, pues se devolverán a los clientes, y la entidad bancaria que concede el aval es responsable subsidiario, con lo cual no hay ningún problema, porque esos pagos están en una cuenta especial retenidos exclusivamente para hacer frente a los gastos de la promoción. Esas cantidades que vosotros estáis entregando, evidentemente, se van descontando del importe total de la vivienda. La hipoteca.
otro caballo de batalla. Lo que tenéis que tener en cuenta es que la promotora pide al banco que va a hacer la construcción un préstamo promotor para ejecutar la vivienda. Las viviendas se hacen normalmente con recursos propios del promotor, pero hay parte importante que está financiada. Pero vosotros, como clientes finales, podéis o no subrogaros en esa hipoteca. Normalmente los bancos que subrogan, digamos, los bancos que hacen la promoción, en un porcentaje muy grande suelen subrogar a los clientes porque les interesa, digamos, tener clientes durante toda la vida de la hipoteca, que van a ser 20 o 25 años. Entonces suelen darles mejores condiciones porque, digamos, el negocio para ellos no está tanto en financiar al promotor como en financiar las posteriores subrogaciones de los clientes. Aún así, si hay alguna oferta mejor o por lo que sea no queréis subrogaros con él, no estáis obligados y la cancelación de esa hipoteca correría a cargo, los gastos de cancelación, tanto de notaría como de registro, correrían a cargo de la promotora. Eso sí, un gasto que debéis asumir sería, si cambiáis de banco, la tasación de la vivienda, como ahora explicaremos, es el único gasto que la nueva ley obliga al comprador. Esta hipoteca constituida, como os decía anteriormente, para que tenga validez, debe estar inscrita en el registro de la propiedad. Normalmente la entidad financiera que escojas inscribe tanto la compraventa como la hipoteca. Entonces os cobrarán unos gastos de gestoría exclusivamente de la compraventa, como ahora veremos. Me quería detener un poquito en la ley de contratos de crédito inmobiliario porque está vigente desde el año pasado, desde el 16 de junio, y lo que hace es convertir en un proceso mucho más transparente el proceso final de escrituración de la vivienda. Pues hay varios datos que quizás deberíais conocer, como por ejemplo que el promotor os debe avisar 30 días antes con antelación a la fecha de la firma para avisaros qué tal día debéis ir a notaría. Que la documentación que vais a firmar, primero tendréis que ir al banco, porque el banco ahora está obligado a emitir lo que se llama la FEIN, es decir, la Ficha Europea de Información Normalizada, que lleva todos los datos de la promoción, digamos, el montante de la operación, lleva los intereses, las comisiones, es decir, todo la TAE, por supuesto, digamos, toda la vida de la operación, que vosotros deberéis dar vuestro consentimiento para que lo manden a la notaría. Una vez enviado a la notaría, digamos, preparará la escritura y os la enviará con un mínimo de 10 días antes de la firma de la misma. En esos 10 días vosotros tenéis el tiempo para revisarla y debéis acudir forzosamente a la notaría, porque además en la notaría, digamos que se extiende un acta de que vosotros habéis ido y habéis dado por buena esa escritura antes de firmarla, donde el notario gratuitamente está obligado a asesoraros en la escritura y en todos los aspectos que vosotros consideréis necesarios. Con respecto a los gastos de la hipoteca, los gastos de la hipoteca ahora mismo mediante esta ley están fijados en que tanto la escritura como el impuesto a JD, como el registro de la propiedad, incluso la gestoría, están por parte de, digamos, lo paga la entidad bancaria. Lo único, si no subrogáis y debéis acudir a un tasador para una nueva hipoteca, la tasación sí la pagaríais vosotros. De hecho, hay muchas entidades que ahora mismo están asumiendo también las tasaciones. ¿Vale? Otro detalle importante es que antes se emitían comisiones por subrogación que ahora se han eliminado. Y por último, recordaréis que antes también había muchísimos productos vinculados que de alguna u otra forma venían impuestos por las entidades de crédito a condición de bajaros el tipo de interés. Ahora sucede lo mismo, pero no es obligatorio. Es decir, la entidad financiera puede deciros que necesitáis un seguro de vida,
pero no puede obligaros a que lo hagáis con ellos. Es decir, vosotros tenéis la capacidad de libre elección en otra compañía. Igual ocurre con los seguros de la vivienda. Muchas gracias, Jaime. Muy detallado toda la información que nos has estado dando. Como hemos visto, otro punto importante para evitar sorpresas es conocer qué gastos e impuestos están asociados a la compra de la vivienda y, como has dicho también, a la contratación de la hipoteca. ¿Puedes resumirnos cuáles son esos gastos e impuestos que debemos conocer? Pues encantado, Eloy. Con respecto a la hipoteca, lo que hemos comentado ahora mismo con la nueva ley, lo único que deberíamos asumir sería los gastos de tasación si cambiamos de entidad bancaria. Con respecto a la compra, digamos que los gastos sería el IVA que hemos ido pagando a medida que hemos ido pagando los recibos y la entrada. Nos quedaría finalmente pagar el IVA de la parte que va financiada y los impuestos que son, digamos, de la comunidad autónoma. En este caso estaríamos hablando de la Comunidad Autónoma de Madrid, que sería el acto jurídico documentado, el AJD, que ahora mismo está en un 0,75%. Pagaríamos, evidentemente, todo lo que es el notario y también el registro y la gestoría, como estábamos hablando anteriormente. El impuesto sobre actos jurídicos documentados no es el mismo en todas las comunidades autónomas, pero es una cantidad que ronda entre el 0,5 y el 1%, si no estoy equivocado, ¿verdad? No es el 1,5, sí. En Andalucía, por ejemplo, es el 1,5. Más o menos la idea que tenemos que tener cuando compramos una vivienda es que aproximadamente los gastos que tenemos que tener preparados para la firma de la hipoteca, dependiendo de esta horquilla de AJDs que estamos hablando por las distintas comunidades, ronda entre el 1,5 y el 2%, quizás 2 y pico por ciento, para hacernos una idea. Perfecto. Por último, el comprador de vivienda goza de una serie de derechos que le protegen frente a posibles abusos o incumplimientos. ¿Podrías decirnos cuáles son esas medidas, esos derechos que le protegen por ley? Sí, pues por ley y por contrato, digamos que lo que le asiste al comprador es un derecho a que le entreguemos el bien en las condiciones que le hemos prometido. Es decir, tiene que tener las calidades que le hemos prometido y se lo tenemos que entregar en la fecha que le hemos dicho. Entonces, cuando se habla de vivienda nueva y vivienda en construcción, los promotores están obligados a poner una fecha de entrega que normalmente son trimestrales en el contrato de compraventa. En el caso de que la promoción, como hemos hablado antes, o no se inicie o se entregue fuera de plazo, se podrían ejecutar, tienen derecho a la evolución de las cantidades entregadas más los intereses legales. Aquí sí que hay que hacer una precisión por el tema que estamos viviendo ahora del estado de alarma a consecuencia del COVID, que si hay alguna cláusula, o normalmente hay cláusulas en los contratos de fuerza mayor, que en este caso estaríamos hablando de los 15 días en que la economía estuvo completamente paralizada, pues eso se considera fuerza mayor y automáticamente, digamos, que los plazos se extienden en lo que dure esa situación. Como os decía antes, tanto el promotor como la gente, digamos, los técnicos que están encargados y vigilando de la obra, responderán por las calidades de la misma en el caso de que varíen con respecto a lo que hemos hecho, a lo que hemos dicho en la memoria de calidades, a no ser que durante la obra, porque durante la obra, pues una obra es, digamos, que es una pues digamos, tiene vida interna. Entonces, pudiera ser que durante la obra los materiales que hemos estado diciendo en la memoria de calidades pudiesen incluso mejorarse y lo hiciéramos así. Es decir, nunca para empeorar y siempre para mejorar. Si no sucediera esto y no diésemos las calidades, como he dicho, se pueden pedir responsabilidades tanto al promotor como al constructor y a la dirección técnica. De cualquier modo, la ley nos obliga a mantener una serie de garantías que se resumirían en 3 plazos. Un plazo de un año para todos los elementos que
digamos, tengan que ver con las terminaciones y acabados de la vivienda, un plazo de 3 años para todo aquello que afecte a la habitabilidad y vicios ocultos. Quizás aquí no nos estamos más refiriendo al hecho de instalaciones, es decir, fontanería, electricidad, que nos damos cuenta a los 2 años que van por detrás de elementos que están ocultos y que dejan de funcionar. Eso estarían garantizados por 3 años. Y luego hay una tercera garantía estructural o referente a la estructura por 10 años y que además tiene un seguro propio sin el cual nosotros o los promotores no podemos ir a escritura a transmitir las viviendas. Esos son los plazos de reclamaciones. Pero una cosa es el plazo de reclamación y otra cosa, digamos, es el plazo dentro del cual podemos ejercer nuestro derecho, que estaríamos hablando de si entra dentro del plazo de 1, 3 o 10 años, podríamos extenderlo 2 años más siempre que lo tuviéramos documentado para reclamarlo. Muchas gracias. Pues esto es todo. Muchas gracias a Jaime Fernández Gallego, gerente de Asprima, por su participación en este SIM Academy. Gracias, Jaime. Muchísimas gracias a vosotros. Aparecerán los datos de contacto de la asociación para cualquier consulta que queráis formularles. Hemos encantado de aclarar cualquier duda que pueda surgir. Nosotros somos los primeros interesados en que una operación de compra-venta de vivienda, desde el inicio hasta el final, lo que provoque es eso, ilusión de la gente que tiene por comprarse la vivienda. Así lo queremos todos. Muchísimas gracias, Jaime. Gracias a vosotros.